Nomás, ensárgate. Días antes. Nelson. Creo que una que ponerlo en el parlante. Panamericana. ¿Dónde está Panamericana? Nelson. Pon el micro ahí. Que lo puse al otro lado, pon acá. No, está bien, cualquier parlante. Ya está en la izquierda. Déjame que te cuente la niña. Luego cierra. ¿Micrófono? Ah, ok. Yo te pediría. Había antes. ¿Te acuerdas? Había antes, dile que estamos en vivo. ¿O no? Yo te voy avisando. Muy buenas tardes, periodistas. Por favor, las preguntas de ahora les pedimos que sean referidas a la exposición del Premier. Cualquier otra pregunta, al final los voceros se van a quedar para resolver algunas preguntas o en la conferencia de los miércoles. Les voy a decir el orden de cómo van a ser las preguntas. 1 es Vanessa Donaire de Panamericana. 2, Shirley Basilio de Coordinadora No al Golpe. 3, Aníbal Sucio de RIMAC Yacta. Estacio. ¿Perdón? Estacio. ¿Saxio? No sé. Ya, perfecto. No, está mal. Yo soy la primera pregunta. Ok, 4, Rafael Calvo de Willax. Y 5, Carla Mucci de Cuarto Poder. Mi apellido está mal dicho. Sí. Para la de prensa de provincia, Por algo te deletré mi apellido. voy a preguntar. Por algo te deletré mi apellido. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Aníbal Estacio es de Yalta. Y yo soy la pregunta última. Hijita, vamos a hacer una pregunta. ¿Para qué Siempre me haces haces sacar un preguntas. número? Y la prensa de provincia, Vas a preguntar. Aníbal. Aníbal Estacio. Chicos, ¿estamos listos? ¿De RIMAC? Sí, en RIMAC Yacta. Aníbal Estacio. Estacio. Chicos, vamos a empezar. ¿Estamos listos todos? Recordamos que las preguntas van a ser sobre lo que va a exponer el Premier. Muy buenas Al noches, final me se llamo van a José quedar Luis los Directo. ministros voceros para poder acercarse y para responder las Paloma. preguntas que deseen adicionales. Comparta ¿ok? la transmisión en vivo. Muy buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. A continuación, invitamos al jefe del Gabinete Ministerial, al señor Aníbal Torres, acompañado de los ministros de Estado. Muy buenas noches, señoras y señores periodistas. La crisis política por la que pasamos, los efectos de la pandemia de la COVID-19, la crisis internacional como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, afecta el crecimiento económico. Pero a pesar de esta afectación, con el esfuerzo de todos los peruanos, seguimos creciendo. Hemos crecido el 3.54% del Producto Bruto Interno de enero a junio del 2022. Se ha reducido la pobreza en 4.2%. La vacunación contra la COVID-19 hemos llegado a cubrir un 71.5%. El empleo formal y asalariado ha crecido en 6.6%. Podemos crecer mucho más, pero para eso necesitamos consensos. ¿Pero qué encontramos en nuestra realidad? Lo que ustedes van a ver allí en la pantalla. Comparte en vivo y directo del Palacio de Gobierno. Se ha llenado el Congreso y siente que hay demasiado. ¿Cómo? Demasiado. Entonces se entiende que sí, pues hay que dar la mano a las personas que nos han ayudado, pero son las cosas que deben estar, ¿no?
y eso fue parte del acuerdo. Yo me acuerdo que el acuerdo para dar el bloque, para que la ley ya no requiera, sacó una agenda. Se hablaba de que se va a hacer una agenda en común, pero era un compromiso. Que todas las semanas se aprueba un proyecto de ley, no un proyecto de cada bancada, de dos, para que sean conceptos. Aparte de eso, hoy tengo un proyecto que tienen que sacarlo estos días. El dato sencillo. Sí, ya lo dijo. Estrategia. ¿Sabes que yo tiene 120.000 lectores? Ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si estamos acordando para hacer la agenda, estrategia para ayudarme a mí, es que esta semana Ley puede hablar al presidente y exactamente ese proyecto. Lo que hay que evitar es que se cuelguen del proyecto. Acá viene yo el alcalde, acá es APP, porque la bancada no tiene el alcalde, tiene el APP, tengo yo. Esta semana tarea para ustedes, no sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Taxación. La siguiente semana entra la agenda, lo prueban por eso y ya ahí va todo allá. ¿No? Se va a ley, hacemos una gran... Yo creo que debería haber un comunicado, un mensaje, ¿no? Para que los ciudadanos sepan que nosotros no estamos brindando Castillo. Y estos 34 días, para mí son clave. No deben relacionarse con Castillo. Ingeniero, por favor, ¿y cuándo se le Castillo? ¿Cuándo se le Castillo? Si no le sacamos a Pedro Castillo, nos vamos a ir todos. Y siempre hablamos de los 87 votos. Pero nadie lidera que se busque esos 87 votos. Entonces yo creo de que el partido debe ser el que lidere con los presidentes de los partidos, que se reúnan y que hablemos, que busquemos el presidente de cada partido hable con su bancada y podamos tener los 87 votos, ¿no? Entonces, podemos sacar 1000 comunicados, presidente, y no nos van a creer. Entonces yo creo y coincido con la periodista María Acuña que debemos presentar nosotros una moción de vacancia firmada por los congresistas de APP. Solamente así vamos a poder despejarnos o despojarnos, digamos, de esa carga política y social que hoy nos atribuye. Solamente así, no veo otra forma. Los comunicados se los va a llevar el tema que ha hecho el partido. Para salvar el partido. Si yo no consigo, no ganan. Entonces, chao, papel. Mira, se pierde la acción a libertad. Chao, APP. Para mí sería mejor, en vez que sea como que ahora que tenemos a la presidencia del Congreso justo planteándonos, APP salir al pedido de Mala, a la moción de vacancia de Mala. Entonces, él nos aguanta un poco porque es caviar, los caviares aguantan un medio, pero entonces estamos respaldando, sin ser nosotros los interesados, así, fírmame. Entonces él y nosotros estamos ahí, pero para saber ya definimos algo, ¿no? Hay mucha presión de la prensa. Yo voy a hablar con Málaga, ¿cuántos votos quiere? Porque igual pero si tenga uno, nosotros lo sumamos. No sabemos. Claro, lo que pasa es que presión de votos no van a haber. Por eso pues conviene. Es la solución más próxima a las elecciones porque, oye, en un mes, 2 meses cae Castillo. Y con él de repente caemos nosotros. Entonces tenemos que ser responsables en ese sentido. El adelanto yo pienso mínimamente 1 año. Y en 1 año Castillo ya destrozó todo y nos destrozó a todos nosotros también. He estado viendo las entrevistas que se le ha hecho a la señora Keiko Fujimori y estoy de acuerdo con lo que sí, y ha dicho que el primer tema que se va a tratar en la Comisión de Constitución va a ser ese. Y ahí vamos a tener problemas. De digna calle. Allí está justo ese primer punto. O sea, tenemos que volver a agarrar al bloque, adherirlo, liderarlo y decir, a ver por dónde van. Porque eso les está pasando que no nos opondremos al tema del están que se van por su lado. Además es una, mira, eso es lo que están haciendo, es una cuestión electoral. Colegas, yo he participado en todos los acuerdos que se ha tenido con el bloque democrático. Y creo, y ahorita me consta, hemos quedado, presidente, de que nadie va a lanzar
una propuesta como la que se hace hacer a Keiko Fujimori. O sea, no hemos quedado en eso, ojo. Porque si no, parecería en todo caso que Keiko nos está poniendo en la agenda a todos. El bloque democrático se tiene que volver a juntar y aclarar las cosas, ¿no? Entonces, el gesto político de sabe que rebote. El bloque democrático funciona siempre que todos estemos de acuerdo. Solos ellos tampoco pueden hacer la fiesta. Porque no se ha apuntado de que nuestra presidenta va a ir a las regiones a hacer las audiencias públicas. bajada de bases. No hay que dejarlo solo a Castillo que haga su show en la política. Es el mensaje. Claro, si él va a despotricar, nosotros vamos a crear otro tipo de escenarios, ¿no? En otras palabras, vuelvo a repetir, no hay que dejarlo a Castillo que salga solo al escenario. Su escenario es el pueblo. Y de ahí se luce. Entonces acá, igualito, toda la presidenta del Congreso tiene que salir afuera de la audiencia pública y a contrarrestar a Castillo. Increíble, increíble lo que estamos escuchando el día de hoy. Bien. Nosotros necesitamos consensos para promover el bien común, el interés general, no para alentar, promover intereses particulares, ya sea de personas naturales o jurídicas. Sin embargo, como acaban de escuchar, el día 30 de agosto se produce esta reunión entre varios congresistas y el candidato de APP para la gobernación de Trujillo. Y allí podemos ver con toda claridad que la agenda del Congreso no es determinada desde dentro, desde la Junta Directiva o desde la Junta de Portavoces, sino desde fuera. Es el candidato mencionado el que fija la agenda y todos los demás que se encuentran allí lo respaldan. Tengamos en cuenta que estamos en una época de elecciones para gobiernos regionales y locales. Por tanto, esa conversación que se desarrolla allí constituye una gravísima falta al ordenamiento jurídico nacional. Nosotros hemos analizado el día de ayer, hemos esperado ahora todo el día para ver si frente a estos graves hechos la Junta Directiva del Congreso de la República da un paso al costado, porque ha generado una tremenda inseguridad política, ha potenciado la inseguridad que tenemos, la cual nos perjudica económicamente. Como Ejecutivo, nosotros estamos promoviendo las inversiones nacionales e internacionales. Empresas grandes, pequeñas, están ampliando sus inversiones o están para establecer otras inversiones nuevas. Pero los empresarios, frente a esta inestabilidad política que crea inseguridad jurídica, por supuesto, van a retardar en hacer sus inversiones, o si esto va a continuar, no lo van a hacer, no lo van a hacer. ¿Y eso a quién perjudica? Perjudica enormemente al país. En una primera parte de esta conversación que han tenido la presidenta del Congreso, los otros congresistas que lo acompañaban y el candidato César Acuña, realizan una actividad que linda pues con el delito.
Hemos esperado que la Fiscalía de la Nación reaccione, como reacciona para otros hechos. Pero aquí, sobre la base de pruebas contundentes, porque esos son pruebas. Esos audios existen. Esos audios no han sido negados. Los autores han manifestado que sí se han reunido. Incluso han aceptado los hechos que están allí. Entonces, ¿por qué la Fiscalía no ha intervenido? ¿Por qué no ha hecho las incautaciones debidas de los instrumentos del delito? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo? Los defensores, exdefensores y el defensor, los que actualmente se encuentran en la Defensoría, que a veces salen a secundar, ¿no?, las acusaciones, las sentencias ya que dan los medios sin pruebas. Y aquí no dicen nada, ¿no? ¿Qué hace la Procuraduría? También tenemos que manifestar nuestra preocupación por ello. La prensa, por supuesto, se ha pronunciado en una forma más o menos anecdóticamente, ¿no? Pero estos hechos, para que ustedes tengan conocimiento y hablen sobre la base de la realidad real y la jurídica, les vamos a mencionar qué normas se han violado, se han transgredido. La ley 27.815, ley del Código de Ética del Funcionario Público. Artículo 8, prohibición ética de la función pública. El servidor público está prohibido de, inciso 3, realizar actividades de proselitismo político. Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones, como aquí en este caso de sus funciones, no, de presidenta del Congreso y de congresista, o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. Ese acuerdo lo llevan en ejecución ¿en dónde? Lo llevan en ejecución en el Congreso, que es un lugar público. El Congreso lo utilizan para llevar a cabo la agenda fijada por un candidato, para ejecutar esa agenda. Por lo tanto, están infringiendo esta ley. El Código de Ética Parlamentaria dice, artículo 4, son deberes de conducta del Congreso los siguientes: de no pretender tratar preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares ante entidades públicas o privadas. Artículo 8. En el Congreso de la República funciona una comisión de ética parlamentaria encargada de promover la ética parlamentaria, prevenir actos contrarios a la misma, absolver las consultas que se le interpongan y resolver en primera instancia las denuncias que se formulen de acuerdo con el presente código. Miren el Código de Ética Parlamentaria. Lo han violado, no, flagrantemente aquí. La conducta allí de los congresistas que se encuentran en esta reunión afecta a este código. El Congreso ha debido actuar inmediatamente, de emergencia, por el daño que se causa, ¿no?, con este tipo de actuaciones a todo el país. La ley 26.859, ley orgánica de elecciones, artículo 347. Está prohibido a los funcionarios y empleados públicos de consejos provinciales, distritales, beneficencias y empresas públicas, a los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional en servicio activo, a los del clero regular y secular de cualquier credo o creencia, a todos los que en alguna forma tengan a otra persona bajo su dependencia, a imponer que dichas personas se afilien a determinados partidos políticos, imponer que voten por cierto candidato,
No podrían, pues, los congresistas imponer que voten no por su candidato para el gobierno regional de La Libertad. Hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad de sufragio. Se está afectando gravísimamente aquí la libertad de sufragio. Y lo que es más grave, literal D, hacer propaganda a favor o campaña en contra de ninguna agrupación política o candidato. Yo creo que no requiere mayor explicación, ¿no? Esta conducta que violenta gravemente la ley 26.859, ley orgánica de elecciones. El Jurado Especial de Elecciones de Trujillo también ya ha debido actuar de oficio. No tenemos conocimiento de que lo haya hecho. La resolución número 0922-2021 JNE, Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en el Período Electoral. Artículo 32. Infracciones sobre neutralidad. Constituye infracciones en materia de neutralidad las siguientes. Inciso 32.1. Infracciones en las que incurren las autoridades públicas. 32.1.2. Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinadas organizaciones políticas o candidato. Claro que aquí están realizando acciones para beneficiar a un determinado candidato, por supuesto perjudicando a los demás. La ley 31.288, ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Artículo 4. Usar los bienes o recursos públicos, incumpliendo las normas que regulan su ejecución o uso, o influir de cualquier forma para su utilización irregular, ocasionando perjuicio al Estado. Esta infracción es considerada como grave si el perjuicio es económico o se ha generado grave afectación al servicio público. La infracción es muy grave. No está comprendido en esta infracción el uso de vehículos motorizados asignados al servicio personal por razón del cargo. Aquí pues tenemos que la presidenta de la Junta Directiva del Congreso utiliza a este organismo como un instrumento para llevar a cabo la política que favorece a su candidato ya indicado. Es el local del Congreso, es el que está siendo utilizado con esta finalidad, porque es el candidato el que impone la agenda, ¿no? Y el que, por supuesto, determina cuál es la actuación de sus partidarios. Allí en la conversación, una parte de la conversación se dice Acuña, el candidato Acuña, el proyecto me va a favorecer a mí si eso lo aceleramos. Esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización. O sea, él está indicando cómo tiene que actuar la Junta Directiva, cómo tiene que actuar, ¿no?, la presidenta allí, que ella tiene que acelerar, ¿no?, que la Comisión de Descentralización dictamine rápidamente este proyecto de ley. Luego agrega, y la semana que viene entra al Pleno. Ya él dice cuándo debe entrar al Pleno. Y eso se tiene que cumplir así más o menos pues lo ha dispuesto. Ahora, claro, la cosa va a tener que cambiar, ¿no? La siguiente semana entra al Pleno.
Y ya sabe que en el Pleno se va a aprobar también, porque ha dado las directivas, por supuesto, para que se apruebe, ¿no? Y la siguiente semana, Lady Camones, la presidenta de la directiva del Congreso, entrega la ley en Trujillo. Yo no sé si las autoridades requieren algo más, ¿no?, frente a estas pruebas para actuar. Agrega el señor candidato: la estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Lady pueda hablar a la presidenta de la comisión para sacar el dictamen. A la presidenta, se entiende, de la comisión de descentralización, ¿no? El Código Penal, en el artículo 388, peculado de uso, dispone: el funcionario o servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 180 a 375 días multa. Esta disposición es aplicable, a otras personas que contraten con el Estado, pero aquí lo que les he leído es lo relativo al peculado de uso. Y otros delitos que en su oportunidad aquí lo va a explicar el ministro de Justicia. Otros delitos. Por eso es que, ¿no? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la señora fiscal de la Nación? ¿Qué hubiese pasado si algo de esto ocurría en el Ejecutivo? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese reaccionado la prensa? ¿Cómo hubiese reaccionado el Ministerio Público? ¿Cómo hubiese reaccionado? Por eso es que, fíjense ustedes, un caso más, un ejemplo más de cómo se administra, ¿no?, la administración de justicia en nuestro país. En la otra parte de esta conversación, acuerdan, por supuesto, ¿no?, optar por la vacancia de la presidencia por la supuesta, ¿no?, incapacidad moral, ¿no? Hay un debate allí entre que si van a un adelanto de elecciones o si van a la vacancia. Y parece que al final optan por la vacancia, no por presentar ellos un proyecto de vacancia, sino adherirse al proyecto presentado por el congresista Málaga, ¿no? Por el congresista Málaga, ¿no? Porque ellos están resguardando, pues, allí. Si ganan, excelente, el triunfo es de ellos, me imagino que de Málaga también, ¿no? Pero si pierden, el que pierde es Málaga, se deduce eso de la conversación que tienen allí. Ya con anterioridad a esta reunión, firmaron un compromiso de honor, así lo llaman, compromiso de honor, a lo que antes llamaban acta de sujeción. ¿Qué se dice aquí? Y también para que no la población conozca de cómo se está actuando aquí para crear inestabilidad política, para no afectar a la gobernabilidad, para crear toda una informalidad política ya, porque aquí ya no rige la Constitución, ya no rige la ley. Aquí rige, ¿no?, el interés, la práctica que llevan a cabo para que triunfe su candidato o candidatos. Dice aquí: hoy firmamos el presente documento, asumiendo el compromiso a que quienes nos representen en la mesa directiva a ser elegida
cumplan con el reto de conducir el Congreso para aprobar leyes, fiscalizar y representar. Así declaramos que en caso se produzca una sucesión constitucional, someteremos esa distinta responsabilidad a la decisión de los miembros del Congreso, por lo que la inscripción de la candidatura será bajo el estricto compromiso ¿a qué? De producirse una renuncia, vacancia o impedimento de ejercer la presidencia de la República por parte del señor Pedro Castillo Terrones y la señora Dina Boluarte, quienes nos representen en la mesa directiva del Parlamento, renuncien a los cargos para los que hayan sido elegidos, debiendo someterse a votación una nueva junta directiva y en consecuencia no se pueda elegir a quien asuma las funciones de la presidencia de la República conforme a la Constitución del Estado. Un acuerdo para dar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial y ellos asuman así, de hecho, de facto, no de derecho, de facto, ¿no?, la presidencia de la República. Frente a estos gravísimos hechos, hago un llamado a los congresistas democráticos de los distintos partidos, porque en todos los partidos hay congresistas democráticos. Hago un llamado a ellos para que esta enojosa situación sea solucionada inmediatamente. El Congreso debe solucionar este problema rápidamente. No nos podemos quedar con esta informalidad política, esta informalidad de gobierno que nos crea pues una gran inestabilidad económica que perjudica a todos los peruanos. Voy a ceder la palabra aquí a mis colegas. Ministro de Economía, por favor. En estos momentos el ministro de Economía, Ocul Borneo. Muchas gracias, Premier. Buenas noches con todos. Nosotros sabemos que para que una empresa pueda producir se necesitan factores productivos, capital, mano de obra, tecnología. Pero hay un factor adicional y que tiene que ver con el tema de la institucionalidad que puede existir en una plaza financiera en un país. Y cuando se habla de institucionalidad, ¿a qué me refiero? Sobre todo en el caso de las instituciones públicas, la razón de ser, digamos, del actuar de una institución pública es, por ejemplo, armonizar los distintos intereses de distintos grupos en el país. Esa es la función. Y eso hace que las instituciones públicas, en el caso de ser un modelo, se constituyan como predecibles. La predictibilidad es un factor muy importante para que un inversionista decida aplicar recursos en el país. El problema es cuando esa, vamos a decirlo así, esa institucionalidad se ve afectada negativamente porque resulta siendo, digamos que, factores o personas ajenas, digamos, a un poder del Estado, por decirlo de alguna manera, definen parte de la agenda. En este caso, digamos, nada más y nada menos que para la presidenta del Congreso. Entonces, evidentemente, frente a ese tipo de situaciones, los inversores miran con preocupación porque finalmente resulta siendo, digamos, que la entidad resulta no predecible. Entonces, ¿bajo qué contexto un inversor puede aplicar recursos cuando sencillamente la institucionalidad o en una institución pública tiene resultados, o vamos a decirlo así, define cosas, pero vamos a decirlo de otra manera, con un sesgo determinado? El solo hecho de que una institución pública no sea predecible, evidentemente, cuando hablamos en economía de la acción de los inversores, miran eso también en términos importantes. Dicho en otras palabras, si yo quiero invertir, ¿a quién me dirijo? ¿Me dirijo al partido del cual forma parte la presidenta del Congreso? ¿Me dirijo a la presidenta del Congreso? O sea, en términos sencillos, ¿con quién debo de referirme y apuntalar y juntarme si yo tengo la intención de hacer inversión en el país?
Entonces, como ha mencionado el Premier, ¿no? O sea, esta suerte de informalización de un poder del Estado hace daño en términos de lo que es la confianza, en términos de lo que es la certidumbre. En medio de estas dificultades, nosotros por el lado de economía estamos haciendo todo lo posible para acercarnos, digamos, a los inversores, acercarnos al sector privado, que estamos buscando restituir la confianza, que ahora está venida menos. Pero desafortunadamente este tipo de eventos van en sentido contrario. Y es por eso que vale la pena que yo haga remarcación de eso. Se necesita que las instituciones, sobre todo públicas, sean predecibles. Del momento que dejan de serlo, se adiciona un factor más para incertidumbre por parte de los agentes económicos y como consecuencia de eso se produce la ralentización de las decisiones de inversión. En términos más sencillos, demora mucho más la decisión de un inversor porque finalmente se pone en cuestión hasta qué punto, digamos, la institución llamada Congreso de la República es absolutamente predecible. Desafortunadamente este tipo de eventos no va en el sentido que acabo de señalar. Esto va primero. Ministro de Educación, por favor. Bien, señalar que, bueno, esto es una consecuencia, en todo caso, muestra lo que hemos señalado siempre respecto a que desde el 28 de julio de 2021 determinado grupo de congresistas ha tenido como agenda principal y prioritaria para ellos el tema de la vacancia y consecuentemente el obstruccionismo permanente para posibilitar el fracaso de la gestión que lidera el profesor Pedro Castillo. En ese sentido, la comunidad, el pueblo, debe saber cómo es que detrás de todas estas situaciones que se están presentando está fundamentalmente el tema de la obstrucción permanente y que no se pueda alcanzar los objetivos que nosotros estamos planteando. Creo que no existe mayor comentario, el tema está visto y con toda claridad y estoy seguro que la comunidad en pleno y el pueblo que nos está viendo sabe conscientemente cómo es que se concertan determinados temas a efectos de obstaculizar permanentemente y generar una situación de inestabilidad política que, como lo ha señalado el ministro de Economía, tiene consecuencias para nuestro desarrollo. Nada más, primero. Gracias. Ministro de Justicia. Sí, gracias, estimados periodistas que nos acompañan esta noche, estimados ministros. Cuando un congresista de la República hace un anuncio dentro del marco de lo que la Constitución y la ley le señala como prerrogativa, es legítimo. Cuando un congresista de la República, y específicamente la presidenta del Congreso, abandona la dirección constitucional y legal para traspolar sus actuaciones a un espacio externo y realizar actos de contubernio, de connivencia con un partido político para atentar contra el orden democrático, atentar contra el orden constitucional, atentar contra la legalidad, sin lugar a duda no lo podemos llamar ni estrategia, no lo podemos llamar ni acto político, solo se le puede calificar como presuntos actos ilícitos. El Premier ha señalado algunas infracciones constitucionales y administrativas. Sin embargo, cuando ha hecho la invocación de que aquí deben actuar de oficio el Jurado Nacional de Elecciones, la Fiscalía de la Nación, la Comisión de Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, es porque en efecto existen elementos de prueba, no elementos de convicción, elementos de prueba que dan razón de la comisión de presuntos ilícitos contemplados en nuestro Código Penal vigente. Específicamente, el delito de usurpación de funciones previsto en el artículo 361 del Código Penal. ¿Por qué usurpación de funciones? Los únicos que por mandato constitucional pueden instrumentalizar un procedimiento para agendar en el Congreso de la República la aprobación de un proyecto de ley es o la presidenta del Congreso o a pedido de los congresistas. Aquí, quien está dando las órdenes, quien está direccionando un proyecto de ley para sus intereses políticos es el presidente de un partido y una presidenta del Congreso complaciente permitiendo recibir directivas por alguien que no tiene funciones atribuidas. Segundo presunto delito, patrocinio ilegal,
artículo 385 del Código Penal. La presidenta del Congreso, favoreciendo intereses de terceros, específicamente del presidente de su partido, para favorecerlo en un proyecto específico, como es el proyecto de ley que eleva la categoría de provincia a Alto Trujillo. Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, escuchando el clamor y la necesidad de este pujante pueblo de Trujillo, que hoy, en esta coyuntura electoral, pretenden terceros aprovecharse de tal situación para beneficiarse políticamente. Tercer delito, presunto tráfico de influencias. El señor Acuña invoca influencias reales, instrumentalizando a la presidenta del Congreso y a los congresistas para aprobar proyectos de ley, y además señala: debemos aprobar mes a mes los proyectos de ley de todas las bancadas para tenerlos contentos. Pero ¿saben qué no se descarta aparte de estos tres graves delitos, estimados amigos de la prensa? No se descarta que se investigue a una presunta organización criminal. ¿Y por qué no se descarta que se investigue a una presunta organización criminal? Porque en el entendido de cómo la Fiscalía viene manejando las investigaciones preliminares, habría un líder de organización que es el presidente del partido político, habría alguien que instrumentaliza un brazo legal para festinar trámites, agendar proyectos de ley en el Congreso direccionándolos a una determinada acción ilegal, y habrían otros operadores, como los congresistas, como el presidente del partido, que se han reunido fuera del lugar legítimo para realizar estos actos. De tal forma que, en igualdad de condiciones, en igualdad ante la ley, en estricta aplicación de lo que dice la Constitución, en estricta aplicación de lo que mandata la Constitución respecto a las atribuciones del Ministerio Público, aquí, de oficio, se ha debido aperturar investigación preliminar, se ha debido realizar diligencias urgentes e inaplazables para poder determinar que hay presuntos ilícitos legales. Fuimos muy prudentes en esperar el pronunciamiento de los órganos constitucionalmente autónomos y legitimados. No lo han hecho. Consideramos que esta conferencia de prensa le da cuenta al país de que quienes estamos trabajando por las necesidades y los intereses de los peruanos y peruanas estamos aquí presentes y damos la cara en el lugar genuino donde hacemos democracia. Otros lo hacen festinando trámites para aprovecharse de esa necesidad y lo que exige el pueblo peruano de sus gobernantes. Muchas gracias. Ministro de Trabajo. Muchas gracias, señor Premier. Bueno, el día de hoy hemos convocado justamente esta conferencia de prensa con la finalidad de evidenciar un audio que ha circulado gracias a la prensa alternativa, a la cual también quieren callar. Muchas gracias, prensa alternativa, gracias Epicentro, por haberle mostrado al país cómo muchas cosas se juegan por debajo de la mesa. Sabemos que en estos momentos solamente en vivo está transmitiendo el canal del Estado, que los otros canales, como lo dice el propio audio, siguen ejerciendo presión. No lo decimos nosotros, lo dijo el mismo señor Acuña y quienes estaban en su mesa ese día reunidos. Los medios están ejerciendo presión para la vacancia y parece que siguen con su programación de poder seguir ejerciendo presión para la vacancia. Es por eso que solamente el Canal 7 estaría transmitiendo en vivo esta conferencia de prensa, pero no importa, porque tenemos medios alternativos a los cuales también quieren callar, que saben que el país tiene que estar informado en todos los contextos y en todos los aspectos que trascienden e involucran la democracia. Yo creo que el Premier y el Ministro de Justicia han desarrollado muy claramente los contextos en los cuales están enmarcados ambos audios. Uno de ellos vinculado al manejo de información del Congreso de la República en cuanto a proyectos de ley se refiere para intereses propios e intereses particulares. Trabajar proyectos de ley, no los 43 o más de 43 proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República, muchos de ellos vinculados a la inseguridad ciudadana, vinculados a la pobreza, a la educación, al trabajo, ¿no? O sea, ahora agendar la derogatoria del Decreto Supremo que regula la tercerización, pues es absolutamente importante, ¿no?
Y priorizar proyectos de ley que favorecen alguna candidatura también es importante. Entonces el país tiene que saber y tiene que enterarse qué es lo importante para algunos congresistas. Y acá justamente el llamado que hacía el Premier para aquellos congresistas demócratas que han tratado de ser convencidos en optar por la vacancia, que el día de hoy se den cuenta, como les dicen, porque se los dicen, y se los dicen en su cara, ¿no? Les dicen que son unos caviares que hasta la palabra de Dios los aguanta, ¿no? Así los tratan, así los menosprecian y los consideran prácticamente tontos útiles. La democracia en nuestro país no puede ser menospreciada de esa manera. A nosotros también se nos pretende callar. Que no les llame la atención que mañana más tarde todos los que estamos en esta mesa se nos invente algo para poder también investigarnos o llamarnos al Congreso, uno por uno, para ver cómo se nos tapa la boca. Pero mientras más nos pidan que nos callemos, yo creo que la democracia del país implica hacer y alzar la voz como corresponde. Se habla del proyecto Chavimochic en los audios. Un congresista que no está en la mesa parece que estaría en conflicto de intereses también con ese proyecto, que lo pide, que se impulse. Entonces, vemos estas prácticas en las que definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones tiene que actuar de oficio también. O cualquier ciudadano. ¿Cómo favorecer con información pública del Congreso de la República una candidatura? Eso no es correcto, pero sobre todo cómo soslayar y cómo maquinar y cómo generar estrategias para la vacancia. Utilizando a aquellos que les dicen los caviares, ¿no? Utilizándolos, hay que utilizarlos, pues, ¿no? Porque son utilizables. Y como tienen algo de prestigio con los medios de comunicación, y los medios de comunicación los llaman, hay que utilizarlos. Y ahí están. Y ellos son felices seguramente cuando los utilizan. Yo creo que la democracia en nuestro país está enferma. Nuestra democracia necesitamos empezar a curarla. Hemos tenido en 5 años 5 presidentes. Y aquellos que se acostumbraron a ser manos perdedores quieren hoy en día seguir socavando la democracia y tener un 6º presidente. Solamente decirles a aquellos que quieren arrebatar el poder que acá hay demócratas que estamos al frente y vamos a estar bien parados, cueste lo que cueste. Vamos a estar al frente de poder proteger y defender la democracia en nuestro país. Pero decirles también a aquellos que quieren arrebatar el poder que si llegaran a cometer su cometido o lograr su cometido, no van a aguantar 3 meses porque el pueblo les va a pedir explicaciones. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Mientras tanto, como lo dice ese audio, que los medios de comunicación sigan ejerciendo presión para poder lograr la vacancia. No lo dice el gobierno esta vez, no lo dice el Premier, no lo dice el presidente, lo ha dicho un partido político y se los ha dicho a ustedes, se los ha enrostrado. Sin embargo, ¿qué estamos viendo hoy domingo? ¿Acaso esta conferencia de prensa siquiera interesa? ¿Acaso siquiera esta conferencia digamos, causa algún tipo de interés para que el país pueda ver lo que está sucediendo con nuestra democracia? Lo que está sucediendo es sumamente grave. Y por supuesto que la comunidad internacional tiene que tomar nota. Ya en Argentina le quisieron lanzar un balazo a una vicepresidenta. A nuestro presidente le cayó un huevo que puede haber sido una bala. Eso es lo que estamos generando. No nos retiramos ni nos ponemos a un costado respecto de que la justicia tenga que investigar, que la justicia haga su trabajo, pero no tomen como pretexto eso para poder generar golpes de Estado. Eso no lo vamos a permitir. Quienes estamos acá somos demócratas. Sabemos que lo que hablamos nos puede costar, le puede costar a nuestras familias, pero la democracia involucra esto también. Mañana más tarde nos van a querer seguramente abrir investigaciones. Que lo hagan. Que lo hagan. Y que recuerden cómo quedó el sistema de justicia en aquellas épocas del año 2000. Cómo quedaron esos jueces, cómo quedaron esos fiscales que atentando contra la democracia querían callarle la boca a quien se oponía a algo. Yo quiero terminar solamente diciendo que cuando el presidente de la República cambia a un ministro, está obstruyendo la justicia. Cuando una fiscal de la nación cambia a una fiscal que investiga a su hermana por supuestamente haber liberado narcotraficantes, está poniendo orden. Cuando al presidente de la República lo denuncian por supuestamente tener un gabinete en la sombra, hoy ustedes son testigos, y los audios lo dicen, que abrió una mesa directiva en la sombra. ¿Y quién abre investigación sobre eso? Estamos acá para darle la cara al país. Y para volver a repetir la palabra consenso.
de la mano con los congresistas que sean demócratas y que son demócratas y que conocemos de su calidad democrática, que no les calienten el oído, ya saben cómo quieren utilizarlos. Muchas gracias, Premier. Gracias. Ministro Sánchez. Gracias, Premier. Buenas noches. Saludamos que se esté en línea ya varios canales de televisión. Eso es importante, porque es lo democrático, porque eso creo que es respetar el derecho de los ciudadanos de todo el Perú a enterarse de los hechos políticos y situaciones como la que hoy estamos pasando. Porque si asumimos todos los sectores sociales del país que están bregando por una ley que pueda solucionar un problema álgido de su sector en la agricultura, en la pesca, en la microempresa, en el turismo, en el trabajo, en la minería, en cualquier ámbito, y si los ciudadanos esperamos que un poder elegido por el pueblo, que es el Congreso, atienda su agenda en base a su reglamento, en base a lo que corresponde las prioridades de solución a los problemas de la gente, y cuando vemos y hemos oído y constatamos en un audio que no es así, y que más bien es la voluntad de un individuo y un partido que quiere y usa un poder a beneficio individual partidario sin importarle a la gente, y el hecho absolutamente lamentable es que la titular, la presidenta del Congreso, que debiera ser la presidenta de todo el Congreso, de los 130 congresistas y de los diferentes pueblos que bregan por una ley como corresponde, hoy hemos notado que no es así. Y eso es grave, lamentable. Pero en el Perú, del sistema de justicia incólume, parece que no se oye, padre, no se escucha, padre. Pero si hubiera sido del Ejecutivo, nuevamente estaría seguramente allanado el Palacio. ¿Y dónde está el sistema de justicia? ¿Dónde están los medios justamente que están atrás de la fiscalización, buscando la noticia, los hechos verídicos para denunciarlo? Menos mal que está la prensa alternativa también. Ese es el primer hecho que nosotros reclamamos y que decimos de cara a la gente, de cara a los ciudadanos, de cara al pueblo, que alguna acción en base al derecho y la prerrogativa se ha de tomar. Exhortamos mínimamente que el sistema de justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, en su autonomía, mínimamente hubiera sido la Comisión de Ética del Congreso, pero nada. O sea, ¿van a decir que es solo un hecho anecdótico? Allí se nota cuando existe el sesgo, cuando existe el criterio subjetivo, cuando tu subjetivismo te evita a ver la realidad como un hecho inobjetable. Pero la segunda preocupación tiene que ver, porque ahora entendemos por qué las más de 40 leyes que el Poder Ejecutivo ha corrido traslado al Congreso para que sean atendidas con urgencia, no les importa. Les llega altamente. Porque si esos más de 40 leyes estarían hoy aprobadas, estaríamos dando respuesta a un conjunto de problemáticas que espera la población. ¿Hasta cuándo vamos a esperar ese desdén, esa actitud antidemocrática que antepone, como hemos visto, la voluntad de un individuo, de un partido, a los problemas de la gente? Eso no puede ser. El Ejecutivo sabe muy bien que en un contexto como el que pasamos de enfrentamiento, corresponde de verdad
poner las barbas en remojo y anteponer la necesidad de la gente. Y eso significa consenso, significa reconocer autocríticamente que aquí no hay poderes perfectos, pero la democracia se respeta con sus mecanismos constitucionales. Nosotros no queremos solo ser observadores de este hecho grave que lamentamos. Evaluaremos todas las medidas que correspondan con sensatez, con madurez democrática, para hacer respetar el desarrollo de nuestros pueblos, que se ejemplifican en leyes que deben ser aprobadas. Nos ratificamos en nuestra voluntad democrática, en nuestra voluntad profunda de querer reactivar integralmente nuestro país. Todas las instituciones están hoy desbordadas por la crisis, pero necesitamos entonces consenso, sentarnos, reconocer que el Perú solamente tiene una sola salida política, su institucionalidad democrática por fortalecer y encontrarnos todos los poderes, sin el ánimo golpista que hoy observamos en algunos sectores, que siguen hoy sin reconocer la voluntad ciudadana. Nosotros decimos que la justicia sea justa, correcta, adecuada, independiente, que no sea un brazo más para seguir echando más leña al fuego. El Perú necesita consenso, respeto, fortalecer la democracia. En eso nos ratificamos como gobierno. La ministra Betsy Chávez. Muy buenas noches, señores de la prensa. Bueno, ya se ha dicho todo, ¿no? Creo que en estos momentos quizás sea clave mencionar solamente 2 puntos. He estado revisando las reacciones de los diferentes políticos en estos 2 días. Yo no suelo utilizar redes sociales, así que siempre veo informes sobre las redes sociales solamente. Lo que sí considero que es importante indicar, como reiteraba, eran 2 puntos. Primero, que se nos dijo a un sector del Parlamento que no podían proponer la Asamblea Constituyente porque era un tema inconstitucional. Y se archivó un proyecto de ley que se enviaba del Ejecutivo. Hoy, la señora que perdió las elecciones 2 o 3 veces presidenciales ha indicado de que sí es posible hacer un cambio constitucional, que solo se necesitan los votos que ustedes conocen y referéndum. Entonces vemos que por voluntad política, pero no de los políticos que estamos en el Congreso de la República, ¿no?, sino de los jefes, de los que realmente tienen el poder, de aquellos que tienen plata como cancha, de aquellos que manejan una mototaxi, una botica. En ellos está el poder, que manejan cual ventrílocuo a los parlamentarios, y muchos parlamentarios, quizá por temor, no conozco las razones, pero terminan cediendo. Habría que investigar por qué ceden. ¿Qué les saben sus líderes para que los parlamentarios cedan? Y por eso nosotros preguntamos, ¿dónde está la señora fiscal de la Nación? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la Comisión de Ética Parlamentaria? Se quedaron mudos, no están. Entonces, ese tipo de hechos sí llaman la atención. El segundo aspecto que nos parece muy importante es que debo reconocer que sí hubieron algunos medios de comunicación, por un lado TV Perú, pero también estuvo Canal N, estuve revisando, y algunos otros medios que salieron por unos minutos más en vivo, pero por el contrario ha rebotado en estos momentos, en varios dominicales, más el amedrentamiento contra una colega congresista que acaban de expulsar. Eso sí está ahorita en todos los medios. Entonces, curioso
curioso el papel que juegan, no toda la prensa, porque ustedes están aquí haciendo su trabajo, pero ustedes no colocan la señal en vivo porque eso es lo que no les corresponde. Eso hacen los jefes, los que sí manejan la prensa. Creo que esos papeles, o en todo caso esas ideas que no constituyen una verdad absoluta, constituyen sí una opinión, le hacen daño a la democracia. Han transcurrido 22 años de aquellos 10 años de dictadura y ustedes seguramente más que yo conocen lo que era vulnerar la democracia. Bienvenidos. Estamos de nuevo en una época sumamente compleja. Bueno, a las personas que nos están viendo a estas horas de la noche, mucha fortaleza, nuestro agradecimiento y a seguir trabajando por el Perú. Quiero reiterar el agradecimiento a los canales de televisión que han transmitido este evento. Mi sincero agradecimiento a la prensa alternativa, a la prensa internacional, para que se evalúe debidamente, ¿no?, internacionalmente, cuál es la actuación de la prensa en mi país, especialmente de la prensa limeña, que objetivamente se evalúe eso, porque la prensa lo que tiene que hacer es informar, no desinformar, con el único propósito de apoyar el golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, la suspensión de la presidencia, la renuncia de la presidencia o la acusación constitucional con argumentos absolutamente absurdos, porque no hay eso de que el presidente haya incurrido en delito de traición a la patria. Eso está solamente en la imaginación de ciertos personajes, de ciertos canales de televisión, medios escritos y de los opinólogos de esos medios. También se ha dicho que nosotros estaríamos por cerrar el Congreso y que nosotros creamos inestabilidad política. Eso es absolutamente falso, porque el Ejecutivo en ningún momento ha dado muestras de cerrar el Congreso, en ningún momento, no obstante que tiene esa facultad constitucional, consagrado en la Constitución. Y les voy a leer el artículo aquí de la Constitución para que la comunidad conozca de esa facultad. Artículo 134 de la Constitución Política del Perú. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. La norma es clarísima. Describe, ¿no?, qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo para disolver el Congreso. El Ejecutivo no ha hecho uso de esta facultad. Hemos buscado siempre, ¿no?, que trabajemos conjuntamente los diversos órganos del Estado, especialmente el Ejecutivo y el Legislativo. Lo he manifestado en multitud, ¿no?, de casos. Ambos se necesitan. El Legislativo necesita al Ejecutivo, el Ejecutivo necesita al Legislativo. Ambos son autónomos, pero esa autonomía no es absoluta. Tienen que trabajar conjuntamente
en bien del país. Por eso es que tengo que subrayar mi pedido a los congresistas democráticos de los distintos partidos políticos para que se resuelva rápidamente este problema que se ha creado en la mesa directiva, que a nuestro entender debe dar un paso al costado. El jurado especial de elecciones de Trujillo tiene que separar al candidato Acuña. Eso corresponde no conforme a ley. El Congreso de la República debe comenzar a trabajar cumpliendo la Constitución. La Constitución dice que el Congreso debe tratar preferentemente los proyectos de ley que le presenta el Ejecutivo. El Ejecutivo le ha presentado más de 40 proyectos de ley, pero no han sido tratados oportunamente. Han escogido del Ejecutivo este proyecto de la creación de este distrito alto de Trujillo, porque lo beneficia al candidato de la presidenta de la Junta Directiva del Congreso. Eso lo han escogido. Pero nosotros hemos presentado proyectos importantísimos. Al poco tiempo de haber llegado al gobierno, hemos presentado un proyecto para terminar con la inestabilidad política. Y el Congreso no lo trata. ¿Por qué no lo trata? Porque quiere seguir creando inestabilidad. Porque quiere seguir creando esa situación de desgobierno. Porque le interesa sacar al presidente, golpear al presidente, eliminar a Pedro Castillo, por cuestiones que ya lo hemos manifestado oportunamente, que son de discriminación y hasta de racismo. Eso lo tenemos que superar en nuestro país. Tenemos que acabar con la discriminación, más por razones de raza. Y hemos dicho que aquel ser humano que se considera superior a otro es un sujeto despreciable, es un sujeto asqueroso, no por el hecho de tener más conocimientos, más dinero o de pertenecer a determinada clase política o a determinada clase social o a determinada religión, se va a considerar superior a sus semejantes. Y allí también tengo que decir, ¿y qué ha dicho la Iglesia con relación a esta situación que ha pasado en el país? Que es sumamente grave. ¿Qué cosa ha dicho? También queremos escuchar su palabra, aunque tardía, pues, porque ha debido actuar oportunamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Premier. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Invitamos a Vanessa Donaire de Panamericana. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se entiende la preocupación ante la inestabilidad política. Justamente, ¿cuáles serían las medidas que podrían tomar ustedes en el caso de que la Junta Directiva del Congreso no renuncie? Y así como ustedes solicitan que la Junta Directiva del Congreso renuncie ante la publicación de esos audios, ¿no cree usted que en aras de la estabilidad política también se separe a los ministros que vienen siendo cuestionados, incluso interpelados por serias acusaciones? Gracias. Bien, ¿cuáles son las acciones que vamos a adoptar? Las acciones son las que corresponden conforme a ley dentro de nuestras funciones como Ejecutivo. En cuanto a la conducta del señor César Acuña, cualquier ciudadano o cualquier institución puede plantear una impugnación a su candidatura en el Jurado Especial Electoral de Trujillo, si es que este jurado no actúa de oficio. Esto es tan manifiesto, la violación a la legislación electoral, que este organismo debe actuar rápidamente, Y aquí vuelvo a decirles, aquí estamos frente, señores, no hay indicios, no son indicios.
No es que fulanito lo dijo a fulanito que así ocurrió. No, está en las grabaciones. Está la voz de los autores que han intervenido, ¿no?, en este diálogo que realmente es una cuestión, un diálogo, una organización realmente criminal. Atenta gravísimamente contra el Estado de Derecho, contra la democracia. Aquí ya no hay Estado de Derecho, ya es, ¿no?, la forma como se maneja el legislativo ya resulta siendo totalmente informal, al margen ya, ¿no?, de la ley. ¿Quién puede justificar esto? Con relación a los ministros que ha mencionado, están siendo cuestionados en el legislativo. Lo he dicho una y mil veces. Es facultad del legislativo el interpelar a los ministros. A cualquiera de nosotros los ministros nos puede interpelar, con razón o sin razón. ¿No? Nosotros no, porque el legislativo a veces nos saque sin razón, vamos a protestar. No, es su facultad, es la facultad del Congreso. Nosotros nos mantenemos dentro del marco del ordenamiento jurídico. Pero sí quiero decirle al Congreso que con esto de estar censurando ministros a cada momento, a cada instante, lo único que crea es inseguridad jurídica. Por ejemplo, se está interpelando al ministro del Interior y allí estamos trabajando intensamente. Ustedes mismos ven cómo no está trabajando conjuntamente el ministro del Interior y el ministro de Defensa en el patrullaje de las calles y en los operativos con grandes resultados. Tenemos que combatir la inseguridad ciudadana. Están haciendo participar a las juntas vecinales. Están trabajando también conjuntamente con la policía municipal. Pero ahora quieren, ¿no?, interpelar y censurar al ministro. ¿A quién lo afectan? Afectan al país. El país es el que pierde. Por eso es que yo le pido al Congreso muy respetuosamente que ejerza esa función con mayor responsabilidad y que se piense no en el interés particular de debilitar al gobierno, censurando ministros a cada rato, ¿no?, sino de tener más cuidado, ser más responsables, mirar en el interés general, no en el simple interés particular. Hay ministros, como ustedes habrán visto, cuando uno concurre, hemos concurrido con el ministro de Economía a exponer el proyecto para el próximo año. He visto un Congreso muy pacífico, salvo alguna excepción, de algunos ministros que, claro, tienen una cuestión, tienen anteojeras, pues ellos tampoco no dan para más, no tienen la culpa que sean así se han formado. Ya habrán visto que uno de ellos ya prácticamente ya me metió a la cárcel ya, por el delito de sedición, dice, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente estamos en el Perú así, pero yo he contestado en alguna forma negativa frente a ese desliz. No, lo he contestado serenamente, tranquilamente, en aras de crear la unidad de estos dos organismos. No sé si algún ministro quiere agregar algo más sobre la Fiscalía de la Nación. La pregunta, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, continuamos con la pregunta de Shirley Basilio, de Coordinadora No al Golpe. Buenas noches, señor Premier. Buenas noches, señores ministros. Ante todo, quiero agradecerle la oportunidad que le da la prensa alternativa de poder ser parte de estas conferencias de prensa. Espero que sigamos asistiendo a estas conferencias. Señor Premier, le comento que además de que los grandes medios de comunicación
no transmitieron esta conferencia de prensa en vivo, algunos la distorsionaron. Así lo hizo Sol Carreño en Cuarto Poder, pues resumió la conferencia de prensa de la siguiente forma: lo que vemos es que hay mucha preocupación por la sucesión presidencial, lo dijo irónicamente. Yo le pregunto qué está haciendo el Ejecutivo para que sus acciones y logros se comuniquen efectivamente con la ciudadanía, ahora que la mayoría de medios no cubren lo que sucede o distorsionan la noticia. ¿Cómo están invirtiendo el presupuesto en comunicaciones? Muchas gracias. Así en breve viene la pregunta de El Ejecutivo va a trabajar con mayor frecuencia, con mayor intensidad con la prensa alternativa. Vamos a trabajar con la prensa, ¿no?, que no desinforma, sino que informa. Es lamentable, miren ustedes, el sesgo que le da la señorita Carreño allí. Pero eso se entiende como libertad de prensa en el Perú. La desinformación. Ya estamos acostumbrados en el país a que se tergiverse la verdad. ¿Qué vamos a hacer? En aras de la libertad de prensa, hemos dicho, estamos permitiendo incluso la difamación, la calumnia, la injuria, ¿no? Hay cierta prensa, y lo voy a decir porque yo no estoy para mantenerme en un carguito, no, lo voy a decir, es una prensa corrupta, lamentablemente esa prensa contribuye a la malformación de nuestra niñez, a la malformación de nuestra juventud, y contribuye a crear una realidad aparente para esconder la verdadera, la auténtica. Habla, ¿no?, de fracasos económicos, por ejemplo. Y el mundo está en crisis económica. En ciertos países vecinos, incluso en ciertos mercados, hay escasez. ¿En nosotros hay escasez? No hay escasez. Nuestros mercados están llenos de productos. Estamos avanzando muchísimo en educación, en salud, en agricultura, con la siembra y cosecha de aguas, lo que nunca se ha hecho. ¿Cuándo han construido los gobiernos anteriores los puentes, el número de puentes que hemos construido nosotros ahora y que tenemos que seguir haciéndolo porque eso beneficia a la población más necesitada? ¿Cuándo han construido las casitas calientes para evitar que nuestros niños, nuestros ancianos mueran en el sur como consecuencia del frío? ¿Cuándo lo han hecho? ¿Cuándo lo han hecho? Estamos trabajando intensamente y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, hasta donde sea posible. Gracias. Saludos, Choche, saludos a la prensa alternativa de la Plaza San Martín, hermano. El ministro hay que buscar a la fiscal Patricia Benavides, siempre hay que buscar por ahí de hemos manifestado y se lo manifestamos al alto comisionado internacional que vino para la prensa, que aquí en el Perú y particularmente el Ejecutivo, el gobierno es respetuoso de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y específicamente los medios de comunicación. Siempre nosotros, la mayoría de ministros, por no decir todos, estamos dispuestos a responder y también hemos dicho a responder cuando se nos trata con respeto, con profesionalismo, aun cuando las preguntas sean incómodas o complejas. Y creo que es una práctica constante en nosotros. Sin embargo, si se nos preguntan qué vamos a hacer, vamos a seguir respetando la libertad de expresión, pero vamos a desarrollar una estrategia comunicacional. Le vamos a dar la oportunidad a la prensa alternativa y le vamos a dar la oportunidad a la prensa regional. Vamos a comunicarnos constantemente con la prensa nacional, regional. La concentración de medios le hace mucho daño a nuestro país y le hace daño por los intereses que se persiguen en esa concentración de medios. ¿O es que no leen cómo se quejan algunos que desinforman y deforman la noticia o la comunicación y los hechos, diciendo de que no tienen financiamiento o no tienen auspiciadores, porque justamente su línea editorial es una línea constante y direccionada a cuestionar al gobierno y a cuestionar la democracia? El periodismo tiene que informar con objetividad, siempre lo he reclamado,
y uno de los más grandes baluartes del periodismo, dijo alguna vez que el periodismo puede ser una de las más dignas de las profesiones, pero también puede ser uno del más vil de los oficios. De tal forma que solo eso, invocarle siempre a comportarnos recíprocamente con respeto y profesionalismo, y en esa medida nosotros seguiremos respondiéndole a todos los medios de comunicación, sin excepción, aun cuando pretendan hacer cuestionamientos infundados. Bienvenido a la prensa. Muchas gracias. A continuación. Saludos, hermanos Willy. Vamos a ver a todos los amigos tiktokeros. Saludos a la prensa alternativa. Como dice el ministro de Justicia, efectivamente, nuestro respeto siempre a los medios de comunicación. Es más, hay ministros que conocemos de su trabajo, sabemos las horas inclusive de frío que pasan afuera del Palacio de Gobierno para poder tener alguna noticia, y nos acercamos porque tenemos orden expresa del presidente de la República y del Premier de poder atenderlos cuando podamos hacerlo. En Consejo de Ministros hay algunos voceros determinados, sin perjuicio que los demás ministros puedan pronunciarse también. Y respetamos su trabajo y nos acercamos. Sin embargo, ese acercamiento que hemos tenido con ustedes muchas veces ha sido mal utilizado por algunos medios para desinformar, para poner rótulos equivocados respecto a lo que uno dice, pero no importa. El respeto a los medios de comunicación siempre va a estar, y el día que ustedes nos llamen, ahí vamos a estar. Así a otros les moleste lo que uno dice o deja de decir. Algo pequeño y algo breve nada más para los medios alternativos. No lo dijo el Premier, y lo vuelvo a repetir, no lo dijo el Presidente de la República. En esa reunión, en esos audios dicen, los medios están ejerciendo presión para la vacancia. Así lo dicen. Sería bueno investigar qué tipo de presión son y a quién obedece esa presión. Gracias, hermanos. Muchas gracias. A continuación, lamentablemente, Aníbal Estacio, de RIMAC Yacta. Muy buenas noches, primer ministro. Agradecerle por abrir las puertas para la prensa alternativa y a través de usted extender ese agradecimiento a todo su gabinete. Agradecerle por permitirnos participar, ya que como prensa alternativa nuestra misión es llevar la verdad y no la posverdad que la concentración de medios tradicionales ha usado para construir una narrativa en contra de la verdadera democracia y el voto popular que llevó a este gobierno a la presidencia. Ahora, la pregunta es la siguiente, primer ministro. ¿Por qué cree usted que la prensa concentrada no está hablando de estos audios deleznables que prueban un hecho delictivo y también probarían un intento de un golpe de Estado coordinado, al parecer, con estos medios tradicionales en contra del gobierno del presidente Castillo? Muchas gracias. Gracias. Nosotros consideramos a todos los peruanos, todos los guerreros, a todas las personas naturales, a todas las personas jurídicas o agrupaciones de personas como iguales. No vamos a hacer discriminación de ninguna manera. No podríamos en lo sucesivo dejar de invitar a estos eventos a la prensa alternativa, conociendo que existe, y lo digo con toda franqueza, una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta que desinforma a la población permanentemente. ¿Por qué lo hacen ellos? Lo desconozco. Pero detrás de esto deben estar grandes poderes. Son, para mí, los monopolios y los oligopolios que sostienen a estos medios y que persiguen, por supuesto, con esa posición racista, discriminatoria contra el presidente. Allí hasta por cuestiones de raza. Nuestra posición contra los monopolios y los oligopolios es muy firme, porque ellos hablan de liberalismo. Ellos no son liberales, no son liberales, son ultraliberales, porque ellos son los que hacen muchísimo daño al país, elevando los precios a veces indebidamente en situaciones de crisis, no obstante las medidas que da el gobierno, pero aprovechándose de esas medidas para sacarle el dinero del bolsillo a los más pobres del Perú. Eso no puede continuar. Nosotros mantenemos esa economía libre, lo que en nuestra Constitución es la economía social de mercado. De allí no nos vamos a apartar. Y eso constituye suficiente garantía
para la iniciativa privada, para la inversión privada, ¿no? Para la libre empresa en nuestro país. Eso sí, que deben pagar sus impuestos, porque hay empresas, grandes empresas, no pocas, sino muchas, que no pagan sus impuestos, que judicializan, ¿no?, el pago de los impuestos. Los impuestos, señores, los impuestos que el ciudadano paga no le pertenecen al ciudadano, son del Estado, no es del gobierno ni de nadie, son del Estado, o sea, de todos los peruanos. Y con eso hay que satisfacer las necesidades más elementales de la población. Esas necesidades que se están cubriendo ahora, las que he mencionado, claro, hay otras obras grandes de irrigación, que claro, la prensa grande pues no lo menciona, no le conviene, ¿no?, decir lo que hace este gobierno, ¿no? Estamos, por ejemplo, hemos inaugurado en el sur un proyecto de irrigación allí que está beneficiando a muchísimos peruanos. Estamos trabajando para destrabar el proyecto Chavimochi, que beneficiaría no solamente a la agricultura en la zona, sino a todo el pueblo, a toda la ciudad de Trujillo, porque Trujillo tendría agua, y tendría agua permanentemente y de una fuente muy importante como es el río Santa. Saludos, ¿no?, para el Gran Culturo. También en el audio parece que hablan allí sobre eso, y creo, no voy a mencionar mejor el nombre, pero uno de ellos dice que no está de acuerdo con ese proyecto. Bueno, pues pueblo de Trujillo, ya sabes, trujillano, ya sabes quién está en contra de ti, porque el estar en contra del proyecto Chavimochi es estar en contra de no solamente del campesino de Trujillo, sino de todos los pobladores de la ciudad. Gracias. Así es, agradecer la confianza por la alternativa, por la prensa alternativa. Gracias por la confianza. ¿Qué tipo de prensa viene aquí y no cubre lo que ustedes también están diciendo? Por otro lado, los que también están gestionando por ustedes, besando y llamando mercenarios corruptos a los medios de comunicación que venimos haciendo el trabajo y el Se pusieron a llorar. ¿Cómo le duele? Se pusieron a llorar la prensa corrupta. Mercenarios. Les pedimos por favor respeto y de repente mantener el orden de las preguntas. Mercenarios. Notifica a tus dueños que paguen sus impuestos. Por favor, les pedimos mantener el orden, vamos a respetar las preguntas. Mantengamos el orden, por favor. Mantengamos el orden. Yo he agradecido a los medios que están transmitiendo directamente esta conferencia. He agradecido. Sobre el resto, no, pero ya, no, después de que ha hablado el ministro Salas, he hablado yo, agradeciendo a todos los que están transmitiendo. Sobre el resto de la pregunta va a contestar la congresista Betsy Chávez. Bueno, mi calidad de ministra. Primero, agradecer a todos los medios de comunicación. En la intervención que tuve mencioné los canales que estaban transmitiendo en vivo y otros más que se sumaron en este espacio no bastante largo que ya hemos tenido de conferencia. Cuando hablamos de prensa alternativa, hemos dicho y también la prensa alternativa, ¿no? Y si sale en este momento algún otro periodista, no, porque ya es tarde, nosotros somos muy respetuosos, no podemos retener a ningún medio de comunicación. La prensa a la que nosotros nos dirigimos es a toda. Ustedes recordarán que quien habla, los señores ministros, el señor Premier, hemos ido a diferentes medios de comunicación y vamos a seguir yendo a diferentes medios de comunicación. Algunos nos darán más espacio que otros, eso es parte de la libertad de prensa y nosotros somos respetuosos. El día de hoy, y quiero que no salga de foco esto, y nuestra reacción como ejecutivo es porque, señores periodistas y a toda la comunidad,
nacional. Estamos en un constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por menos, si hubiera un solo audio en que en algún Consejo de Ministros o en cualquier lugar se hablara sobre cierre del Congreso, todos los políticos, la Defensoría, la fiscal se estarían pronunciando e iniciando de manera inmediata investigación. Sin embargo, y es algo que nosotros indicamos, con todo respeto a la independencia de poderes, a la independencia de funciones, ningún pronunciamiento de ningún fiscal, ningún comunicado de la Defensoría del Pueblo. Por el contrario, vemos la actitud bochornosa de un partido político de decir, allá está el mensajero o la mensajera, vamos a expulsarla. Y los medios de comunicación, cuando se filtran información de los fiscales, nadie dice nada. Y nosotros tampoco salimos a acusar. Entonces, lo que estamos pidiendo es igualdad de condiciones, que se dé el mismo trato. Este es el mensaje de esta conferencia. El accionar que el día de mañana presenten los parlamentarios de las bancadas, pidiendo o no la censura de la señora Camones o de la mesa directiva, según el consenso que ellos lleguen, será dentro del debate de consenso de los parlamentarios, respetando el artículo 93 de la Constitución, que dice que los parlamentarios no estamos sometidos a mandato imperativo. Ese es el tenor también de esta conferencia de prensa. Nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado y, por supuesto, respetuosos de ustedes. Muchas gracias. Continuamos con Rafael Calagua. Sí. Ministro de Cultura, va a intervenir brevemente el ministro de Trabajo. Sí, algo breve nada más. Al momento que yo he estado, antes de intervenir, me informaron que solamente estaba en Canal 7. Si Canal N y Latina han estado colgados y transmitiendo en vivo también toda la conferencia, les expreso las disculpas del caso. Y cualquier otro medio que haya estado colgado, simplemente ello. Acá no podemos desviar, creo, el tema central de la conferencia de prensa, que es la mala utilización que se le está dando al Congreso de la República respecto de un sector y un partido político y, por supuesto, todo lo que configura una estrategia para finalmente lograr una vacancia del presidente de la República. Gracias, presidente. El ministro de Justicia también brevemente, ¿no? Brevemente. Estimados amigos, es notoria su incomodidad y es comprensible, sin embargo, nadie cuestiona el esfuerzo, la labor sacrificada que ustedes realizan aquí, en Desamparados y en cualquier otro espacio. Cuando el Premier se menciona y dice que hay una prensa, entiéndase a quienes son los empresarios que marcan la pauta y la línea editorial. No ustedes. Ustedes transmiten la información y la pregunta está si esa información se transmite tal cual o se clasifica, se elabora para mostrarla al público. Revisemos todos los días qué dicen los titulares de los medios de comunicación. Revisemos todos los días qué dice la línea editorial de cada medio. ¿Y acaso es de falso que accionistas y propietarios de medios de comunicación siguen siendo investigados porque recibieron plata en la salita del CIN de Montesinos? ¿Acaso eso es falso? Sin embargo, queremos dejar constancia de algo. Para que en esta conferencia de prensa pregunten si ha hecho un sorteo democrático por los organizadores. De tal forma que quienes han preguntado han salido producto de ese sorteo entre ustedes. Para que después mañana no se diga que aquí ha habido un direccionamiento para que pregunten los periodistas alternativos que se han presentado el día de hoy. De tal forma que esas son las reglas democráticas y las reglas de juego en este momento y creo que van a tener que continuar en esa misma línea. Muchas gracias. A continuación, Rafael Calagua de Willax. Buenas noches, señores ministros. El señor Aníbal Torres ha exigido que los empresarios, sobre todo aquellos vinculados a medios de comunicación, paguen sus impuestos. Sin embargo, un dominical ha revelado que la empresa de su hermano le debe más de $500,000 de soles al Estado. ¿Cómo es posible que Víctor Torres siga contratando con el Estado? Won también. La ministra Betsy Chávez va a contestar. Primero agradecer la pregunta de medio de comunicación, Willax. Indicarle lo siguiente. Hay espacios para hablar de todos los temas y este espacio del día de hoy es justamente para hablar de la inestabilidad política en la que estamos. Se ha respondido en otros espacios sobre el tema del hermano del señor Premier y en todos los espacios he indicado
que no se está favoreciendo a ningún familiar. A lo que me permite terminar el señor periodista, por favor. Muchísimas gracias, muy gentil. Nosotros, desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo, estamos cansados, al igual que toda la ciudadanía, de la confrontación. El Legislativo tiene como función, entre las tres, como usted sabe, representar, fiscalizar y también legislar, poder legislar por las grandes mayorías. Este Ejecutivo ha presentado más de 40 proyectos de ley, de los cuales uno ha sido priorizado por el tema de Alto Trujillo, de quien, adelanto, me genera gran tristeza que se vuelva a postergar el tema de su distritalización. Entonces, yo le solicito a usted que aboquémonos en esta conferencia de prensa sobre el tema de los audios. Estamos cansados de la confrontación. Hay otros espacios para que su medio de comunicación, en todo caso, el medio de comunicación para el que usted trabaja, pueda realizar esas interrogantes. Muchas gracias, señor. Oblígame. Quiero agregar lo siguiente con relación a mi hermano. Yo no intervengo en las actividades económicas que realiza mi hermano, y Willax lo sabe. Si mi hermano debe impuestos, pues los tiene que pagar. Es más, exijo que los pague. Que no creo que deba impuestos, no, allí que el Poder Judicial o el Tribunal Fiscal le haya dicho paga y no haya pagado. Pero lo que se tiene que tener en claro es lo siguiente. Yo no estoy detrás de jueces o fiscales para que beneficien a mi hermano. Y sigo, ¿no? Diciendo allí que Willax debe pagar sus impuestos. Así es. No puede estar sin pagar impuestos. Gracias. Muchas gracias. Para terminar, sí, ministro. Sí, brevemente. Tiene que quedar claro lo siguiente. Constantemente se ponen titulares y se hacen estas preguntas. Premier responda por su hermano. Ministro Chero responda por su hermano. En nuestro país la responsabilidad, señores, es personalísima. En este momento ni yo, ni el Premier, ni ninguno de ustedes puede responder por los actos que hacen sus hermanos o sus familiares. Son personas adultas y cada quien responde por sus actividades y por sus actos. Y en materia de investigación las responsabilidades son individuales y son personales. Muchas gracias. Para terminar, pregunta de Carla Mucci, de Cuarto Poder. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero que por favor queden archivos de esta sesión, que Cuarto Poder, el medio que el primer ministro ha mencionado como prensa corrupta y que no ha tratado el caso de los audios, mientras ha estado él declarando o narrando lo que ha presentado esta noche, ha estado entrevistando a un vocero de Alianza para el Progreso, asesor de la presidenta del Congreso, Lady Camones, a quien hemos estado buscando insistentemente durante todo el día para que se presente en el programa y responda por los hechos que se han evidenciado a través de los audios. Entonces, no es verdad que no nos interesa tratar el tema de fondo de los audios. Es falso lo que usted acaba de decir, señor primer ministro Aníbal Torres. Dicho esto y volviendo al tema... Lo que acaba de decir usted, señorita, es absolutamente falso. Yo no me he referido en ningún momento a Cuarto Poder. No me he referido en ningún momento a Cuarto Poder. Lo que he dicho, ¿no? Es como decir, pues, al que le cae el guante, que se le chante, ¿no? Es decir, con eso, entonces, ¿qué significa pues, eso? Al que le cae, pues. ¿Pero qué significa eso? La pregunta... Muchas gracias. Pregunta es... pero deja hacer la pregunta. ¿Qué opinaba usted con respecto a si era consciente, ¿no?, de que si más allá de la salida de la señora Camones se daba o no, eso significaba que se detengan los ánimos de llegar a consensos en las bancadas para presentar una moción de vacancia? Es decir, ¿usted es consciente de que con la salida de Camones no necesariamente se detendrían estos ánimos? Quiero saber su opinión, por favor. Gracias. Bien, señorita, voy a ser muy preciso.
y no hay que tergiversar la información. Eso es competencia del Congreso. Lo he dicho desde el comienzo, ¿no?, de mi exposición. El Congreso es el que tiene que solucionar este problema. No lo soluciona, pues, no, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no tenemos competencia para solucionar este problema. Pero es un problema que afecta gravemente a la estabilidad económica del país. La inestabilidad política tiene consecuencias económicas inmediatas. De allí que, por supuesto, cualquiera sea la solución, que no sería correcto que no resuelvan esto, pero cualquiera sea la solución que se dé en el Congreso, nuevamente invocamos al Congreso de la República para trabajar conjuntamente, en unión, para atender a las diversas necesidades existentes en nuestro país. Porque cada congresista ha sido elegido por el pueblo para que se satisfaga sus necesidades, no para que se vayan a trabajar desde el primer día en que el presidente juramenta a trabajar para cesarlo en el cargo. Para eso no lo han elegido. Lo han elegido para que en ese lugar donde fue preferida en las elecciones esa persona, varón o mujer, atienda para satisfacer las necesidades de allí, como son agua, desagüe, saneamiento. Claro que ellos no van a hacer esas obras, pero sí ellos pueden contribuir con los proyectos de ley que les presentamos para poder desarrollar esa actividad económica. O sea, nos necesitamos ambos poderes, porque si no van a decir, uy, fíjense ustedes que el Congreso va a hacer el puente, la irrigación, va a hacer las carreteras, etcétera. No he dicho eso, no. Yo sé lo que hablo. Yo no puedo hablar al margen del ordenamiento jurídico. Se gobierna un país a través de las normas. No se puede gobernar el país fuera del ordenamiento jurídico. Y para eso necesitamos, ¿no?, la colaboración del Congreso para poder desarrollar económicamente, socialmente, por supuesto, políticamente, ¿no? Entonces, mi invocación es, nuevamente, a los congresistas democráticos de todos los partidos, porque he dicho, hay congresistas democráticos en todos los partidos, para que ellos den solución a este gravísimo problema que se ha creado. Allí, las pruebas están allí, no son indicios, son pruebas, las pruebas están allí. Y si el Congreso no resuelve esto, nos vamos a quedar pues con esa tremenda inseguridad jurídica, porque los inversores extranjeros, lo primero que piensan, ¿no?, van a decir, cuando vienen, porque vienen permanentemente, ¿no?, van a decir, pero doctor, aquí no hay pues seguridad. ¿Qué seguridad nos brinda si ahora ya el Congreso no actúa de acuerdo a su reglamento, de acuerdo a la Constitución, sino a los dictados desde fuera del Congreso? Eso nos perjudica. Por eso es que mi invocación al Congreso para que lo resuelva. Pero si no lo resuelve, no podemos hacer nosotros nada. Tenemos que seguir trabajando con el Congreso. Y por eso queremos el consenso de todos. Todos tenemos que trabajar conjuntamente. La unión se hace dentro de nuestras diferencias políticas o de otra índole, pero todos tenemos que unirnos. La construcción del puente, de la carretera, de la casita caliente, de la obra de irrigación, ¿qué tiene que ver con que los gobernantes sean de derecha, sean de centro, sean de izquierda? Todos tenemos que contribuir a la solución de esos problemas, a acortar las enormes distancias sociales que existen en nuestro país, sociales y económicas fundamentalmente. No podemos tener, ¿no?, a una inmensa cantidad de nuestra población sin derechos fundamentales. Después nos quejamos, despreciamos, por ejemplo, a las comunidades nativas.
Ellos se comportan así pues porque nunca se les atendió, nunca se les dio una educación de calidad, nunca se les hizo un puentecito, nunca se les dio una ayuda económica cuando se encontraba en extrema pobreza. Y nosotros tenemos que trabajar en todo eso, pero no lo vamos a resolver el problema de la noche a la mañana. Es imposible. Problemas de décadas y a veces algunos de ellos de 200 años de vida republicana no se pueden resolver en 1 año, en 2 años, pero tenemos que dar la iniciativa para ello. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. Así es, hermano, basta de confrontación, los peruanos exigen trabajo y no más conspiración. Ha sido el gabinete adicionales. De esta forma damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la participación de los medios de comunicación y de la presencia de los ministros. Buenas noches. Culminado ya la transmisión en vivo. Perdón. Estacio. ¿Qué te ha parecido la conferencia de prensa del día de hoy del ministro Aníbal Torres, Aníbal Estacio? Bueno, ha sido una conferencia grande, una conferencia larga, se han expuesto muchas cosas importantes e interesantes. Espero que la gente que nos ha estado viendo en vivo pueda pues estar atenta y entender pues las cuestiones que se han expresado. Queda claro que hay un sector mediático que no está hablando de los audios de lesnables corruptos de la señora Camones, que pues tienen no solamente una clara intención corrupta, sino también golpista. Entonces hay mucho que hablar de ese tema. Por cierto, un saludo a toda la gente que nos ha estado mirando en todo el Perú, en todas nuestras redes, tanto en Facebook, YouTube y todas nuestras páginas, y también a un saludo especial a Elmer Ayala, que nos ha estado rebotando desde Twitter y que ahorita está reventando Twitter en el space de Elmer. Un saludo, Elmer, gracias por eso. Y pues seguiremos creciendo. Síganos a la gente en Twitter, síganos en Facebook como Rimac Yacta, como Pueblo que Habla, y también síganos en YouTube como Pueblo que Habla. Así es, amigos. Alex. Así es, hermano, gracias. Basta de confrontaciones, así lo ha asignado nuestro hermano Aníbal Torres. Agradecer a todos los hermanos, gracias al Gran Kuntu, gracias a mañana, ya me imaginamos la prensa escrita, qué es lo que va a sacar en sus titulares. Lamentablemente no se ha expandido como debe de ser los medios de comunicación. Ahora, mañana los Perú 21, el Comercio, ¿ya qué van a decir? Van a transgiversar, van a desviar la noticia bomba del día de los audios. Así es, hermanos, ya nos vamos. Los medios alternativos el día de hoy han sido concurridos, y también la prensa tradicional, se podría decir, por ser un poquito más diplomático, la prensa me está enfocando latina, piensa que me va a intimidar, como siempre, piensa que me van a intimidar a Superlleyo. Gracias a todos los hermanos, gracias, gran transmisión, gracias a Aníbal Estacio, gracias a los que han hecho posible, Mr. Juancho, al Gran Villasante, a la camarada Abril, gracias a todos los hermanos, muchas gracias. Ya vamos a cortar la transmisión en vivo, gracias a la prensa alternativa que el día de hoy se ha hecho presente, ha formulado preguntas también con nuestro gran Lord Aníbal Torres. Gracias, hermanos, muchas gracias a la familia Aldaba, gracias a la camarada Victoria, gracias a todos los hermanos, gracias al Zorro también que sigue en sintonía en vivo y en directo. Bueno, me va despidiendo, así que... Así es, hermanos, también tenemos a un youtuber aquí, a nuestro hermano Alex. Unas palabras, hermano, ¿qué te pareció la conferencia de nuestro hermano Aníbal Torres, hermano Alex? Hola, me ha parecido muy buena en su parte la iniciativa, ¿no? Pues de llamar a prensa alternativa, ¿no? Y bueno, algunos estaban quejando de que... Nos estaban preguntando pues, cómo fue el sorteo, hay un sorteo, ¿no? Al canal N, no hay un sorteo, hay una autoconvocatoria. Y pues la prensa alternativa estamos ahí pendientes, ¿no? A las autoconvocatorias, pues entonces hemos venido así corriendo acá. Y las preguntas han sido por sorteo. Es más, creo que a uno de nosotros no nos tocó, ¿no? A ti, ¿no? Claro, porque a Willax, Canal N, Cuarto Poder, ¿no? Y no sé qué tanto se quejaban si... Se llevan todas las preguntas y se quejan, ¿no? O sea, no, de verdad, y no ha sido pregunta, porque ha sido más comentarios que preguntas. Una especie de... Sí. Así es, gracias a nuestros hermanos de la Plaza San Martín, gracias, nos vamos con este gran escenario, la invitación también a la prensa alternativa, nos vamos, ha sido en la cámara de Super Jason, nos vamos, chau.